Capítulo 34. El expediente de la frustración. El furgón de traslado de la policía ordinaria avanzaba por la autopista perimetral de Shizuoka con un zumbido monótono que rebotaba contra las paredes blindadas del compartimento trasero. En el interior, sobre una camilla de hierro forjado fijada al suelo mediante pernos de acero civil, Kai Chisaki permanecía inmovilizado por 3 juegos de esposas mecánicas de alta presión. Ya no llevaba su abrigo de cuello verde oliva, ni los filtros dorados de su máscara de médico de la peste. Vestía únicamente el camisón gris de los reclusos de tránsito del Distrito Norte. Su mirada estaba muerta. No había furia en sus pupilas rojas, ni el espasmo vascular que solía preceder a la activación de su Kirk de desatención de la materia. Sus ojos, fijos en la rejilla de ventilación del techo, reflejaban un vacío absoluto, procesando el veredicto que Judgman había dictado bajo la cúpula negra del búnker. El oficial ordinario que custodiaba el perímetro de la camilla se limitó a verificar el ajuste de los cierres de duraluminio, manteniendo su revólver de ordenanza en el cinto. Un impacto barométrico de alta densidad golpeó el flanco izquierdo del furgón, provocando que el vehículo de 3 toneladas derrapara sobre el asfalto húmedo de la autopista con un chirrido de neumáticos que trituró el eje de la transmisión delantera. El blindaje lateral se desprendió en una lluvia de astillas de hierro y cal viva, dejando la camilla de Chisaki expuesta a la niebla de la mañana. Spinner conducía el camión de carga industrial que había forzado el desvío, manteniendo el motor en ralentí en medio de la calzada. Desde la plataforma trasera, Tomura Shigaraki, David y Mr. Compress descendieron con una lentitud táctica que denotaba el control absoluto de la línea de tránsito. El héroe profesional Snatch, encargado de la escolta perimetral mediante su Kirk de control de arena, intentó interponer una barrera mineral para proteger el furgón herido. Sin embargo, el fuego azul de Davi barrió el asfalto en una fracción de segundo. La masa de arena se transformó en un bloque de vidrio fundido bajo el calor extremo, y el cuerpo del héroe de la capital se disolvió en una nube de cenizas antes de que sus botas pudieran tocar el duraluminio de la calzada. Shigaraki avanzó hacia el compartimento trasero del furgón destruido, con sus dedos delgados extendidos y su sonrisa rota dibujándose detrás de la mano de plástico que cubría su rostro cansado. Toga y Dui se les habían comunicado por celular desde el alcantarillado que la policía ordinaria custodiaba esa ruta específica y que, según el análisis de los terminales de la Yakuza, el cargamento definitivo de las balas destructoras de Quirks debía estar en el interior del vehículo celular. Con un ademán brusco, Shigaraki fracturó los cierres del compartimento de carga del furgón, extrayendo los 3 maletines de duraluminio que Nemoto había intentado evacuar durante el asalto. Al abrir el primer sello magnético, sus ojos fijos en los frascos de cristal se contrajeron en una mueca de frustración inmediata. No había suero purificado, ni cartuchos de munición biológica. Los contenedores solo albergaban precursores químicos genéricos, soluciones salinas de grado estético y discos duros con falsos historiales de distribución comercial. Las 5 balas reales de la Shia Saikai permanecían bajo la llave forense de la caja fuerte civil de Tsukauchi Eiguruma. Shigaraki se giró hacia la camilla, observando la apatía de Chisaki con una fijeza homicida. Esperaba encontrar el pánico de un líder de clan acorralado, la desesperación del hombre que había mutilado a Magne y cortado el brazo de Compress en su primer encuentro en el Distrito Sur. ¿Dónde están las balas verdaderas, Overhaul?, preguntó Shigaraki. Tus hombres nos dijeron que este convoy llevaba la cura de la enfermedad. Lo que hay aquí no es más que agua de farmacia. Chisaki no desvió la mirada de la rejilla de ventilación. No mostró temor ante los dedos desnudas del líder de la liga. El abogado, el hombre del traje se las llevó todas, respondió Chisaki, y una exhalación fría salió de sus labios pálidos. Ya no importa lo que busques en esos maletines, Shigaraki. Las 5 balas reales están en las actas de la Fiscalía Civil Ordinaria. Shigaraki soltó una carcajada seca. Quería saborear la venganza por Magne. Con un movimiento continuo, aplicó su Kirk de descomposición sobre la mano derecha de Chisaki, amputándolo rápidamente, lo mismo con el otro brazo. Esperaban ver el dolor del cirujano, viendo sus herramientas biológicas destruidas por un poder superior. Pero Overhaul permaneció inmóvil sobre la camilla de hierro. No emitió un solo grito, ni forzó la dilatación de sus pupilas. La pérdida física de sus extremidades le resultó indiferente porque su don ya estaba muerto bajo el peso de Judgman mucho antes de que el acero de la liga tocara su camisón gris. La falta de reacción de la víctima quitó el entusiasmo del rostro de Shigaraki. Comprendió que el abogado sin don de la clínica del Distrito Oeste le había robado el clímax de su victoria, vaciando el contenido del orgullo de Overhaul antes de que la liga pudiera cobrar la deuda de sangre de Magne.
El tipo del traje te dejó sin nada que destruir, Yakuza, dijo Shigaraki, dando la espalda a la camilla con un ademán de asco. Ya no eres más que un pedazo de carne sin valor. Vámonos, Spinner. Este furgón ya fue procesado por la ley civil. El camión de la liga arrancó en dirección a la autopista del norte, perdiéndose de inmediato en la niebla de la mañana de Shizuoka, dejando el furgón policial convertido en una fosa de hierro y cal viva, donde Kai Chisaki permanecía sobre su propia sangre, desprovisto de su particularidad para siempre. En el tercer piso del hospital central de la prefectura, el olor a desinfectante clínico y a gasa estéril marcaba los límites de la recuperación del Frente Alfa. Las ventanas altas de la habitación principal miraban hacia los patios ferroviarios, donde los trenes de carga se movían bajo la llovizna constante del invierno de Tokio. Izuku Midoriya permanecía tendido en la camilla de la sección central, con la pierna derecha y el antebrazo cubiertos por una estructura de tracción ortopédica de alta densidad. A diferencia del canon de las operaciones heroicas, la pequeña Eri no había activado su Kirk de rebobinado biológico de forma continuada sobre sus articulaciones durante el asalto. Por ello, los impactos de las estacas de cal viva de Overhaul habían dejado fracturas reales en sus tejidos musculares que la medicina ordinaria y quirks de sanación tardaría semanas en consolidar. El panel de madera de la entrada se deslizó hacia un lado con un chasquido pausado. Shota Aizawa, era Seread, entró en la estancia, vistiendo su ropa civil oscura y con la cabeza y el perímetro de los párpados cubiertos por un vendaje quirúrgico grueso que el Departamento de Investigación Criminal había fijado para contener las secuelas térmicas de la llamarada de Davi. Podía movilizarse por el pasillo, pero la rigidez de su postura delataba que su Kirk de borrado permanecía inhabilitado temporalmente debido al daño vascular inmediato de sus pupilas. Se detuvo junto al soporte del asuero de Midoriya, manteniendo sus manos metidas en los bolsillos con esa parsimonia ronca que solía definir su labor de profesor en la UA. La Fiscalía Civil terminó de registrar el balance de las bajas del subsuelo, Midoriya, dijo Eraseread, y su voz sonó más baja que de costumbre por el efecto de la cal. Kirishima está en el ala quirúrgica del cuarto piso. Los médicos tuvieron que aplicar injertos de queratina en los huesos de sus brazos para reparar los daños de la rotación sónica de Rappa. Tamaki Yamahiki recuperó la movilidad de sus falanges tras la neutralización del frente beta, y Fagun presenta un cuadro de fatiga severa por la pérdida de su tejido adiposo. Sobrevivieron al choque de bruteza física. Midoriya intentó enderezarse sobre las almohadas, pero la tracción de su pierna le arrancó una mueca de dolor que el sudor de su frente secó de inmediato. Sus ojos verdes buscaron la mirada vendada de su maestro. ¿Y la retaguardia, profesor?, preguntó Deku, con un hilo de voz. El comisionado Tsuragamae mencionó en el pasillo que el sector norte había sufrido un colapso estructural por culpa de la liga. Eraseread guardó un segundo de silencio antes de responder con la rigidez de un acta forense. Ken Takagi murió en el hormigón del pasillo norte, Midoriya, sentenció el héroe de las cintas. La impostora Himiko Toga utilizó un clon de barro de Duise para desarmar su bloqueo cinético y le aplicó una herida letal en la base del cuello con un cuchillo quirúrgico antes de que la policía ordinaria pudiera girar las linternas. Su esposa recibió la notificación oficial esta mañana en la jefatura de la capital. Tenían un bebé de 3 meses en la cuna de su residencia civil. El costo de esta redada no se va a limpiar con una mención de honor en los periódicos de las agencias. Izuku hundió el rostro en la sábana blanca del hospital, sintiendo el peso de la culpa del sucesor contraer los músculos de su pecho. La muerte de Roglok destruía la ilusión de seguridad. ¿Y Eri?, murmuró el muchacho, sin levantar la vista. ¿Shiriguruma la mantiene en la celda de tránsito del hospital? Eri está bajo la custodia temporal de la policía judicial en el ala de aislamiento pediátrico, explicó Eraseread. Sir Niuteye sobrevivió al empalamiento porque el mazo de madera de Iguruma desvió la trayectoria de la roca caliza en el último segundo. Su antebrazo derecho está destrozado por la fricción de la piedra, pero está fuera de peligro y permanece en la habitación contigua junto a Mirio Togata, quien presenta las mayores heridas. En la sala de espera del extremo este del ala médica, donde las hileras de sillas de plástico azul marcaban los límites de la jurisdicción judicial ordinaria, el detective Naomasa Tsukauchi mantenía su gabardina marrón apoyada en el respaldo de un banco. Sostenía un vaso de papel con té de cebada frío, observando las hojas mecanografiadas que Hiromi Higuruma ordenaba dentro de su carpeta de cartón gastado. El abogado no presentaba heridas. Su traje gris y el pin de girasol en la solapa conservaban esa pulcritud matemática que había desafiado la cimentación de la yakuza bajo la cúpula negra.
Las 5 balas reales ya ingresaron a la caja fuerte del almacén de evidencias de la Fiscalía de Tokio, Iguruma, dijo Tsukauchi, dando un sorbo corto al vaso. El peritaje independiente confirmó que contienen la matriz biológica de la menor y el suero del ISIS celular. El expediente contra Chisaki es incontestable bajo el artículo 45 del Código Penal. Pero la madrugada dejó un cabo suelto que va a complicar nuestra línea de instrucción contra la Liga de Villanos. Iguruma cerró el broche de la carpeta de cartón con un chasquido seco. Hable, detective, respondió Iguruma. La traición de Shigaraki en el segundo nivel demuestra que la Liga no opera bajo las variables de los clanes tradicionales. Gran Torino y mi unidad de la Policía Civil Limpia logramos interceptar a Kurohiri en una zona boscosa de la montaña de Shizuoka, explicó Tsukauchi, y su rostro denotaba el desgaste de las horas de vigilia. Llevábamos 4 avistamientos confirmados por los terminales de rastreo y la captura del transportador de la Liga estaba resuelta administrativamente. Pero en el segundo exacto en que íbamos a aplicar los grilletes magnéticos, la cimentación de la montaña fue destruida por un emisor de masa gigante. Era un tal Gigantomachia. El detective dejó el vaso de papel sobre el banco, y sus manos temblaron levemente al recordar el impacto molecular de la criatura. Kurohiri lo llamó el leal sirviente de All for One, concluyó Tsukauchi. Una masa biológica de nivel de destrucción militar. Gran Torino utilizó su Kirk de propulsión para sacarme de la línea de pisadas de la bestia, pero ambos sufrimos heridas por la onda de choque expansiva y tuvimos que replegarnos hacia la calzada. Kurohiri fue capturado afortunadamente. Iguruma se ajustó la solapa de su traje gris, y sus ojos grises se fijaron en los cristales de la ventana alta empañados por la llovizna. La aparición de Gigantomachia demuestra que All for One sigue dictando las órdenes de servicio desde su celda de Tártaro, detective, sentenció Iguruma con su habitual frialdad legal. Shigaraki está usando la ruina de la comisión y el colapso de la Yakuza para limpiar el tablero de las agencias comerciales. Pero la menor Eri sigue bajo nuestro amparo lícito. Si el Estado ordinario no consolida la tutela legal de esa niña antes de que los sectores corruptos del gobierno intenten un interdicto de seguridad nacional para confiscar su factor genético, la Liga no necesitará las balas de Overhaul para liquidar el orden de este país. La burocracia de los héroes hará el trabajo sucio por ellos. En una habitación de hospital, Sir Newteye permanecía sentado en un sillón clínico con el brazo derecho cubierto por un cabestrillo de lona médica y las gafas amarillas apoyadas sobre la mesa de luz. Frente a él, Mirio Togata descansaba sobre la camilla con las piernas vendadas debido a las fracturas, pero con su rostro serio manteniendo una entereza espartana que desafiaba la pérdida absoluta de su particularidad. El letrado Iguruma creó un futuro que mis ojos amarillos no pudieron predecir en las variables del subsuelo, Togata, dijo Newteye, y su voz tuvo una nota de solemnidad marcial. En la visión que tuve bajo el Kirk de Overhaul, tu deceso estaba resuelto por las estacas de la Yakuza. El abogado Sindon rompió el engranaje de mi previsión exacta mediante un método que aún no entendemos por completo. Cumplió mi deseo de preservación a costa de exponer sus propias habilidades. Mirio sonrió de lado sutilmente, observando la tela roja de la capa de héroe que permanecía doblada sobre sus rodillas. Mi don se desvaneció en el segundo exacto en que esa bala tocó mi hombro, Sir, dijo Lemillón, y su voz no mostró el menor rastro del rencor que solía consumir a los dones extintos. Pero la vida de Eri está a salvo en el piso de seguridad federal de Tsukauchi. El letrado Iguruma me enseñó en el búnker que nuestra fuerza no vale nada si permitimos que una menor sea mutilada mientras revisamos los artículos de los protocolos de las agencias. Si tengo que pasar el resto de mi vida siendo un ciudadano común sin don para asegurar esa promesa, firmaría el acta de la sentencia otra vez esta misma tarde. No será para siempre, Togata, intervino Newteye. El Kirk de Eri es el rebobinado biológico de las células del cuerpo humano. Si la Fiscalía Civil logra estabilizar su entorno y ella aprende a dominar la frecuencia de su factor genético bajo un control médico limpio, existe una probabilidad real de que pueda devolverte el don en los próximos semestres. Tu historia como héroe no ha terminado. Está en un período de congelamiento judicial. Deku, quien se encontraba en una silla con ruedas, se sorprendió y se alegró por la noticia. La puerta de la habitación se abrió de nuevo, dando paso a la silueta de Eraseread, quien mantenía los párpados vendados pero sostenía una carpeta de tránsito de la prefectura bajo el brazo izquierdo. La Junta de Coordinación de la UA acaba de formalizar la visita al Hospital Especial de Aislamiento Pediátrico, anunció Eraseread. Eri solicitó nuestra presencia de forma oficial a través del médico de guardia.
Quiere disculparse por las heridas del Frente Alfa y por la pérdida del don del Emilion. Midoriya, Togata, muévanse con las unidades de la policía ordinaria. El despacho de la clínica del Distrito Oeste conservaba el traqueteo sordo de las agujas textiles de la planta superior cuando Iguruma regresó al local clandestino. Saito y Tanimoto lo aguardaban en la antesala de madera, revisando los terminales informáticos que la Brava mantenía encriptados desde el sótano textil. La chica más joven, Saito, se levantó de su silla con una animación inusual en su rostro de pasante, extendiendo su celular hacia la solapa gris del abogado. Iguruma-san, mira la sección de noticias del portal independiente, dijo Saito, señalando la interfaz animada. Yuta Takeyama está subiendo puestos rápidamente tras su intervención en la redada de la Yakuza. Los periódicos dicen que Mt. Lady se está preparando para formar el grupo de los Lurkers junto a Kamui Watts y el Gesot. Su gigantificación se ha convertido en la marca de la contención legal en las avenidas residenciales. Iguruma observó la pantalla del celular por un instante antes de sentarse detrás de su escritorio de pino, ordenando los folios de la instrucción penal contra Kai Chisaki. El ascenso de la señorita Takeyama es administrativamente útil para nuestro frente, Saito, explicó Iguruma con su habitual frialdad legal. Un grupo de héroes de rango que opera bajo el amparo de la ley ordinaria, lejos de las directrices corruptas de la comisión de Fujimoto, garantiza una mayor seguridad. Se levantó de la silla, tomando su abrigo gris oscuro del perchero de hierro forjado. Hay que preparar el coche de traslado. La Fiscalía Civil Ordinaria acaba de habilitar la sesión de visita en el Hospital Especial de Aislamiento. Voy a formalizar un pliego de condiciones de urgencia ante el magistrado del distrito. ¿Qué tipo de pliego, Iguruma?, preguntó Tanimoto, deteniendo sus dedos sobre el teclado. La tutela legal de la menor Eri, sentenció Iguruma, y su mirada gris adquirió esa parsimonia implacable de los pasillos de los juzgados penales. Su Kirk de rebobinado es un arma de potencia militar incalculable que la comisión intentará confiscar bajo la excusa de la contención biológica en cuanto el caso Overaul se cierre en los papeles de la prensa. Si yo asumo su tutoría formal ante el derecho civil, cualquier agente de contrainteligencia que intente tocar su camisón blanco estará cometiendo un delito federal de interferencia judicial a la vista de todo el país. La ley ordinaria será su verdadero escudo estático en este invierno. En la habitación aislada del Hospital Especial Pediátrico, las luces fluorescentes de baja intensidad iluminaban las paredes pintadas de un color blanco neutro que eliminaba el recuerdo del laboratorio de Shizuoka. La pequeña Eri permanecía sentada en el centro de una cama articulada, vistiendo un pijama civil de algodón limpio. Izuku Midoriya y Mirio Togata se detuvieron junto al marco de la puerta de cristal, seguidos por la silueta vendada de Eraserhead, quien mantenía la mano apoyada en el interruptor de emergencia por si el kit de la menor sufría una fluctuación celular imprevista. Izuku y Mirio se presentaron ante la niña. Eri levantó la cabeza lentamente, y sus ojos rojos, fijos en las vendas de las piernas del Emilion, reflejaron una tristeza rancia que la cal del subsuelo parecía haber congelada en sus facciones de 6 años. Lo siento, murmuró Eri, y su voz pequeña vibró con un hilo de asfixia interna. Por mi culpa, perdió sus poderes para siempre, y Deku tiene la pierna herida. Yo no quería que nadie más sufriera por mi culpa. Mirio Togata se impulsó, acortando la distancia con la cama articulada hasta colocar su mano izquierda limpia sobre el cabello blanco de la menor. Una sonrisa real, desprovista del artificio comercial de las agencias de la capital, iluminó su rostro serio de veterano de la UA. No tienes que pedir disculpas, Eri, dijo Mirio, y su voz tuvo esa nota de auxilio legítimo que Iguruma le había exigido recordar en el Distrito Oeste. Mis heridas ya están mejor. Perder mi don no me quita el derecho de ser tu héroe. Solo me obliga a usar mis botas civiles para proteger tu camino de las sombras de la Yakuza. Midoriya se acercó, observando el pijama de algodón de la niña, revelando que los hombros de la menor seguían rígidos por la coacción psicológica continuada que Chisaki le había inculcado desde su infancia. Shiriguruma, dijo Deku, girándose hacia la figura del abogado que acababa de ingresar al calabozo médico junto al detective Tsukauchi. Eri no sabe cómo sonreír. Tenemos que hacer algo. Se volvió hacia Eraserhead, y sus ojos verdes reflejaron una resolución seria que buscaba el amparo del profesor de la UA. Profesor, la próxima semana se celebrará el Festival Cultural en las instalaciones de la Academia, propuso Midoriya. Las clases de estudios generales y el curso de héroes están organizando un despliegue de música civil y talleres tradicionales para disipar la tensión que el ataque del Nomu Hyend causó en Kish.
Déjenos llevar a Eri al festival bajo nuestro perímetro de seguridad. Permítanos enseñarle el color de la música y la sonrisa de los estudiantes antes de que se formalice los papeles de su traslado definitivo. El Asereat se acomodó los vendajes de sus párpados con el dedo índice, soltando una exhalación corta que denotaba la aceptación del criterio de su pasante. La Junta Académica de la UA autorizará el salvoconducto de tránsito por 48 horas, Midoriya, dictó el profesor de las cintas. Me encargaré que el director autorice su entrada. Higuruma se mantuvo a un lado de la cama articulada, observando a la niña. Su designación oficial como tutor legal ya estaba siendo mecanografiada por Saito en las oficinas del Distrito Oeste, y la fijeza de su mirada gris denotaba que la relación de la ley ordinaria con Eri apenas estaba entrando en su primera sesión pública del invierno. El primer frente de la Yakuza estaba desmantelado de forma legítima, y el reloj de la reconstrucción de las garantías constitucionales del país acababa de iniciar su cuenta regresiva definitiva bajo el amanecer gris de Tokio.